La obra comienza cuando Juan Preciado llega a Comala después de haber prometido a su madre, antes de que ésta muera, que visitaría a su padre, un tal Pedro Páramo. Juan le había prometido visitarlo para reclamarle aquello que no les había dado durante varios años de abandono. No obstante, Juan también se había llenado de ilusión por conocerlo. Lamentablemente, cuando llega a Comala, se da cuenta de que este es un lugar desértico, un pueblo desolado. Conoce allí a un arriero llamado Abundio Martínez, quien lo entera sobre el pueblo y le dice que Pedro Páramo había muerto ya hace mucho. Abundio guía a Juan Preciado hacia la Media Luna, las tierras de Pedro Páramo, y también le dice que él mismo es hijo de Pedro Páramo, pero que tampoco recibió nada de él, sino solo un rencor vivo. Abundio le recomienda a Juan que se hospede en la casa de Dubiges Diada y luego se va. Al llegar a la casa de Dubiges, parece como si ella estuviera esperándolo. La señora dice que ya sabía que iba a llegar, puesto que se lo había dicho la madre del mismo Juan Preciado, Dolores. Sin embargo, Juan le dice que su madre ya está muerta. Eduviges Diada le informa a Juan acerca del pasado de sus padres y de cómo Doloritas, su madre, toma la decisión de abandonar a Pedro Páramo e irse a vivir con su hermana Gertrudis, ya que ésta ama más a su hermana que a Pedro. Bueno, al principio no, pero luego se desengaña, ya que logra ver la personalidad malvada de éste. Juan le dice a Eduviges que gracias a Abundio Martínez, pudo llegar hasta su casa. Eduviges dice que Abundio era una persona muy buena, pero que ya está muerto. Sí, como veremos, en esta novela todos parecen vivos, pero resultará que no lo están. Cuando cae la noche, ambos se van a sus respectivas camas. Juan duerme en el suelo porque a Eduviges no le ha dado tiempo de hacerle la cama y le dice que al estar muy cansado se dormirá rápidamente. Empieza a llover y Juan escucha un grito aterrador como de muerte. Despierta sobresaltado. Es en ese momento cuando llega una persona llamada Damiana Cisneros, la cual trabaja de cocinera en la Media Luna. Ella le hace saber a Juan que Eduviges en realidad es otra alma, es decir, una muerta viviente. Poco después de este hecho, Juan conoce a una pareja de hermanos llamados Dorotea y Donis, que viven en una casa en ruinas de la cual no salen nunca porque al parecer habían practicado el incesto. Juan les hace saber que el pueblo se encontraba solo y vacío, y Dorotea le dice a Juan que en el pueblo hay almas muertas que están castigadas, es decir, son almas en pena. Cuando Juan se encontraba en la casa de Dubiges, ésta le había contado que Pedro Páramo tuvo un hijo llamado Miguel, Miguel Páramo, el cual había heredado la maldad de su padre. Por ejemplo, había matado al hermano del cura Rentería y violado a la sobrina del mismo. Un día, este salió al pueblo llamado Contla en busca de su enamorada, pero no logró llegar a donde ella, ya que en el camino a Contla, Miguel tuvo un accidente, puesto que su caballo, Colorado, lo tiró y murió. Miguel, en forma de ánima, visita a Eduviges y allí se da cuenta de que ha perdido la vida. Las noticias del fallecimiento de su hijo llegan pronto a Pedro Páramo, quien empieza a preparar el funeral. Para eso, pide al padre Rentería que dé una misa para despedir a su hijo. El padre acepta dar la misa, aunque no el perdona a Miguel. El padre Rentería tenía un odio especial hacia Miguel, ya que había asesinado a su hermano y violado a su sobrina, por lo que no le concedió el perdón de Dios. Para conseguir el perdón de Dios, Pedro Páramo intenta sobornar al padre Rentería y el cura termina aceptando el soborno. Sin embargo, eso le provoca un conflicto moral y termina cargando un sentimiento de culpa. Luego se nos cuenta cómo se da la muerte de Juan Preciado. Este quiere regresar y no hace ningún movimiento para conseguirlo, se deja llevar, tiembla y se retuerce de miedo, lo ahogan y lo matan finalmente los murmullos. Ya en la tumba, Juan Preciado habla con Dorotea de las almas que penan.
Juan Preciado le dice que los que lo mataron a él fueron los murmullos, y ella le contesta que en realidad se estaba haciendo el vivo, ya que él ya traía la muerte consigo. A partir de este momento, Juan Preciado abandona la narración y es un simple receptor de la historia de Dorotea, quien se convierte en narradora, y la historia se va a centrar ahora en Pedro Páramo. En fragmentos anteriores se nos cuenta la niñez de Pedro Páramo, al mismo tiempo que va desarrollando su carácter. Uno de los sucesos que más influyó y cambió la personalidad de Pedro fue la muerte de su padre, Lucas Páramo, que había recibido una bala perdida cuando asistió a una boda. Poco después de la muerte de su padre, muere también su madre, por lo que Pedro finalmente termina heredando la media luna, que lamentablemente se encuentra con deudas. Después de heredar la media luna, Pedro se hace muy amigo de un hombre que había trabajado con su padre, llamado Fulgor Sedano. La misión de Fulgor era conseguir saldar las deudas que tenía Pedro en la media luna. Pronto, Fulgor se da cuenta de que Pedro es una persona muy lista, ya que consigue pagar las deudas y conservar su tierra, aunque lo hace por medio de engaños, sobornos y asesinatos. Para lograr pagar las deudas que tiene Pedro Páramo, frecuenta a Dolores Preciado, la madre de Juan Preciado, la cual posee varias tierras. Aunque no la ama, sabe que si se casa con ella, las deudas que tiene podrían saldarse. Su plan sale a la perfección y se casa en comunión de bienes con Dolores. Ella, en un principio, está muy enamorada de Pedro. Sin embargo, como ya sabemos, pronto Dolores se desengaña de este, pues Pedro termina apoderándose de sus tierras y ella se va de Comala, llevándose a su hijo Juan Preciado. La novela también nos narra cómo Pedro Páramo conoció al verdadero amor de su vida, una mujer llamada Susana San Juan, quien terminará siendo la última esposa de este. Todo lo referente a esta parte se narrará en forma de monólogo interior o flujo de la conciencia, tanto desde la perspectiva de Pedro como la de Susana. Susana San Juan se va de Comala cuando muere su madre. Luego, la muchacha termina casándose con un hombre llamado Florencio, pero este muere. Por último, se va a vivir con su padre, Bartolomé San Juan, a las minas abandonadas de la Andrómeda. Sin embargo, más adelante, todas estas tragedias deteriorarán la mente de Susana, haciendo que poco a poco pierda lucidez y caiga en la locura. Pedro Páramo vuelve a tener una oportunidad con ella, pero el padre de Susana se opone rotundamente a que su hija se una a Pedro Páramo. Obsesionado, Pedro manda a matar al padre de su amada y ello solo acrecienta más la locura de Susana. No obstante, a Pedro no le interesa y se logra casar con ella y la termina cuidando. En sus delirios, Susana recibirá la visita de su padre muerto y además tendrá visiones con Florencio, su esposo. Un día aparece un hombre al que le conocían como el Tartamudo, preguntando por Pedro Páramo. El Tartamudo se encarga de informar a Pedro del asesinato de Fulgor Sedano por unos revolucionarios y que estos iban hacia Comala para echar a Pedro Páramo de sus tierras. Pedro decide esperar a los revolucionarios y finalmente estos llegan a sus tierras. Antes de que llegaran, manda a buscar a otro hombre llamado el Tilcuate, que llega a ser su sirviente. Los revolucionarios le explican a Pedro que han montado una revolución contra el gobierno y todos los propietarios de tierras, por considerarlos unos ladrones. Lo que realmente necesitan los revolucionarios es un patrocinador para la rebelión. Pedro les da 300 hombres y 100,000 pesos, el doble de dinero que los revolucionarios querían. Pedro manda a Damasio el Tilcuate con los revolucionarios para que éste junto con sus hombres derroten y asesinen a los revolucionarios. Lo que realmente hace Pedro es comprar la contrarrevolución para mantener las riendas de sus tierras. Poco tiempo después, y a pesar de los cuidados de Pedro, Susana muere. Mientras tanto, la gente que no sabe lo que ha pasado, la muerte de la única persona que realmente amó el malvado Pedro Páramo, celebra fiestas mientras las campanas tocan por la muerte de Susana. Pedro Páramo, sumido en el dolor e indignación, promete vengarse. Dice:
Me cruzaré de brazos y Comala morirá de hambre. Así ocurre. Comala se va quedando sin gente mientras la desolación y el abandono lo va poblando todo. Para coronar la tragedia, un día, Abundio, el arriero, va a la media luna a pedirle dinero a Pedro Páramo para poder enterrar a su esposa que ha fallecido, pero este se niega a darle ayuda. En un arranque de furia, Abundio saca un cuchillo y apuñala a Pedro Páramo, matándolo. De esta manera, termina la novela con Comala siendo un pueblo fantasma lleno de almas que no encontrarán nunca el descanso tan deseado. Análisis literario. Publicada en 1955, Pedro Páramo, del escritor mexicano Juan Rulfo, es una de las novelas más importantes de habla hispana. Obra ligada a lo real maravilloso, es decir, la descripción de la realidad, pero mezclada con elementos míticos, nos narra las historias de un pueblo rural llamado Comala. El tema central de la novela es la soledad y frustración de los personajes al no poder cumplir sus anhelos. Por esta razón, sus almas no descansan en paz. Otros temas importantes en la novela son la muerte. Los personajes mueren a causa de sus propios actos, sin embargo, es una muerte a medias, ya que aún sobrevive en ellos el deseo de alcanzar sus anhelos, aquello que quedó inconcluso en vida. En pocas palabras, la muerte los ha condenado a ser almas en pena. Por otro lado, también tenemos a la violencia, representada por la maldad de Pedro Páramo y de su hijo. Una maldad que nació de la frustración de no alcanzar lo que se desea. En el caso de Pedro Páramo, el amor de Susana San Juan. Otros motivos importantes son la crítica a la religión, personificada en la figura del padre Rentería, una religión impura, mezclada con elementos supersticiosos y que finalmente se deja vencer por el cacique. Además, también tenemos al pecado presente en la conciencia de todos los personajes de Comala, la frustración, que está también en todos ellos, y no solo mientras vivían en Comala, sino incluso después de muertos. Además, tenemos también a la ilusión y la dualidad vida-muerte. Sin duda, uno de los puntos clave de la novela es entender el significado de Comala, el pueblo que representa la colectividad sumida en sus frustraciones, que finalmente simboliza un infierno de almas que solo pueden repetirse y repetirse hasta perderse en sus propias soledades. Por ello, es trascendental lo que impulsa a Juan Preciado y a casi todos los personajes de esta novela: la ilusión. Ese deseo por obtener lo que se anhela, pero que de una u otra manera solo queda en ilusión, para luego convertirse en miseria, soledad y muerte. Eso es todo por hoy. Espero que este video te haya sido de mucha utilidad. Si es así, no olvides regalarme un me gusta, compartir este contenido y suscribirte a mi canal para seguir creando más videos educativos. Soy el profesor Paolo Astorga y espero verte en un próximo video. Nos vemos.